Lucas, capítulo 10. Busque ahí el libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 25 en adelante. Vamos a leer del versículo 23. En nuestras Biblias, ahí antecitos del título del Buen Samaritano, hasta el versículo 35. ¿Les parece? Lucas 10, 23 al 35. La parábola completa va hasta el 37. Entonces vamos a leer, terminemos ahí hasta el 37. Entonces yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Yo leo el siguiente y ustedes continúan así leyendo. Leemos uno por intermedio hasta que lleguemos al 37. Lucas 10, 23 en adelante. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tenemos ahí la lectura de Lucas 10, en donde encontramos la historia, la parábola del buen samaritano. Recordemos que el título que tenemos ahí en la Biblia como buen samaritano, pues no es el título que el Señor le puso, ¿no? Jesús no dijo: voy a explicarles una parábola que se llama el buen samaritano, ¿no? Este título que tenemos ahí lo colocaron los traductores de las versiones que nosotros tenemos ahora. En este caso, pues nosotros tenemos la Reina Valera, ¿no? Y no sé si ustedes saben por qué se llama Reina Valera. Los apellidos de los traductores, eso. No sé si ustedes saben por qué usamos la Reina Valera. Bien, hay algo ahí, de pronto para dejarles ahí como cuña. Hay algunas traducciones que se llaman fieles y hay otras traducciones que se llaman dinámicas. Entonces las traducciones fieles son esas Biblias que se agarraron del griego y del hebreo y del arameo para hacer la traducción. Entonces fueron y estudiaron los manuscritos, ¿no? Fueron y estudiaron los manuscritos griegos, hebreos y arameos que existen para hacer la traducción. Y las traducciones dinámicas, que a veces son las que más entendemos fácilmente, que de pronto tienen la versión como más, la letra como más actualizada, la entendemos más, esas versiones agarraron otras versiones que ya habían hecho ese trabajo, como la Reina Valera, e hicieron la adecuación para que se entendiera en el lenguaje, ¿no?
Entonces por eso nos quedamos con la Reina Valera, porque fue al griego y al hebreo y al arameo. Eso no quiere decir que hayan versiones dinámicas malas, ¿no? Entendiendo eso, entendemos que la versión de pronto dinámica, como por ejemplo La Dios habla hoy, o Nueva Versión Internacional, o Lenguaje Actual, o bueno, así hay algunas otras. La Biblia para todos, algo así, ¿no? Lenguaje Actual, bueno, Lenguaje para todos. Bueno, ahí hay varias. Esas versiones dinámicas agarraron versiones como la Reina Valera e hicieron la traducción para que se entendiera el mensaje. Entonces, por eso nos quedamos con la Reina Valera, y entendiendo eso, pues no tenemos en mente que el título sea El Buen Samaritano, porque lo colocaron los que hicieron la traducción. Y es por eso que yo quise de pronto cambiarle el título ahí, traerlo a la actualidad y colocarle Un Verdadero Cristiano. Un verdadero cristiano. ¿Quién es un cristiano? El que cree en Cristo. ¿Qué otra cosa es un cristiano? ¿O hace o cree un cristiano? ¿Sigue a Cristo? ¿Que ayuda al prójimo? Bueno, leyendo ahí lo que estamos entendiendo. ¿Qué otra cosa lo identifica a usted como cristiano? El servicio. Estar dispuesto a servir, el ejemplo, el buen testimonio. ¿Qué otra cosa lo identifica a usted como cristiano? Ahora, no lo vea a nivel general, ahora véase usted mismo y piense, ¿a mí qué me identifica como cristiano? ¿La Reina Valera? La fe, bueno, la fe. ¿A usted qué lo identifica como cristiano? O sea, usted se para en un lugar en donde la gente quizá no sabe que usted es cristiano, y ¿qué cree usted que lo va a identificar como un cristiano? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? Bien, que lleva la palabra, tiene en mente la palabra, la convicción de sus creencias, la ropa, ¿no? También muchas veces la ropa, ¿no? Incluso desde esa manera nosotros nos identificamos como cristianos. Y hoy vamos a estar viendo ¿qué es ser un verdadero cristiano y hasta dónde llega un verdadero cristiano? Jesús en el versículo 23 y 24, y por eso le eché un poquito para atrás de la lectura de Lucas, les dice a los discípulos que ellos tienen un gran privilegio, que es que pueden ver y oír lo que los antepasados no podían hacer, que era Jesús, escuchar lo que Jesús le decía. Recuerden que los profetas, los patriarcas, todos ellos estaban proclamando que iba a venir un Jesús, pero nunca le vieron. Llegó el Señor Jesús, y los discípulos de ahí en adelante fueron los primeros privilegiados de tener delante suyo al Señor, de oír lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora nosotros somos aún más privilegiados que los discípulos. Nosotros diríamos, no, pero no vimos a Jesús. Todos hubiésemos querido, no sé si alguno acá hubiese querido de pronto ver a Jesús y escucharlo y ver la multiplicación de los panes y todo eso. El ver todas esas cosas también hubiese tenido que traer el verlo en la cruz. Y no sé si hubiésemos aguantado ver el sacrificio del Señor, el martirio, el sacrificio como tal, desde llevar su cruz y pasar por todas esas humillaciones. Y nosotros ahora podemos decir, bueno, no vimos a Jesús, yo hubiese querido ver a Jesús. Nosotros tenemos un privilegio mayor, y es que nosotros tenemos en primer lugar la revelación completa. Tenemos la palabra de Dios completa. Los discípulos tenían partecitas, ¿no? Y después empezó otro a escribir, y ahí iban como uniendo la idea. Pablo todavía no había escrito todo lo que había escrito, Pedro tampoco había escrito. Nosotros ahora la tenemos completa, y tenemos la oportunidad de ir completa, entender desde Génesis hasta Apocalipsis qué es lo que quería el Señor. Y además de eso, tenemos la ventaja de los discípulos, que nosotros no tenemos a Cristo al lado, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso no lo tenían los discípulos, hasta Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces mire que nosotros ahora tenemos mayor bienaventuranza de la que menciona el 23 y el 24, y es que somos cristianos porque tenemos a Dios, a Cristo dentro de nosotros. Y cantábamos hace un momento, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso lo dice Gálatas, ¿no? Mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, si quiere de pronto por ahí buscarlo.
¿qué quiero llegar o a dónde quiero llegar con esto? Y es para darles la introducción a que pensemos que si el Señor le dice a los discípulos que son bienaventurados por ver y oírlo a Él, ahora nosotros somos mucho más bienaventurados porque podemos verle, leerle, oírle a Él a través de la lectura completa de la palabra de Dios, y además de eso podemos hablarle a Él a través de la oración y entender cómo el Señor procesa nuestras peticiones y nos da la respuesta. Y un verdadero cristiano, nosotros como verdaderos cristianos tenemos que tener claro tres cosas, y vamos a ver la primera de ellas en el versículo 25 hasta el 29, y vamos a ir leyendo ahora poco a poco. Y la primera es que un verdadero cristiano va más allá del conocer. Un verdadero cristiano va más allá de la academia. Un verdadero cristiano va más allá del conocimiento. Y decía un maestro del instituto que en la iglesia está llena de cristianos cabezones, que tienen mucho conocimiento en su cabeza y han estudiado por 20, 30 años, estudios bíblicos, liderazgos, capacitaciones de esto, capacitaciones de lo otro, hermenéutica, homilética, interpretación de esto, interpretación de otro, han estudiado libro por libro, terminaron el libro de Colosenses y lo estudiaron completo, y almacenan demasiado conocimiento y academia, pero se quedan ahí, una biblioteca andante. Saben muchísimo, pero no van más allá de la teología, no van más allá del conocer. Y es que se ha creado una falsa expectativa de querer conocer mucho y saber mucho de teología y conocer muchos versículos y aquello y lo otro, pero la teología o la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y si lo usamos acá, la academia, el conocimiento sin obras es muerto. ¿De qué le sirve a usted saber cocinar y hacer un arroz si nunca lo va a hacer? ¿Qué provecho saca usted de saber cómo hacer un arroz si usted nunca va a hacer un arroz? ¿Para qué lo estudia entonces si nunca lo va a hacer? Es lo mismo con el cristianismo. ¿Para qué se capacita usted? ¿Para qué crece? ¿Para qué adquiere conocimiento si nunca va a actuar? Si nunca va a salir, si nunca va a mostrar lo que es ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano va más allá del conocer. Versículo 25 al 27. Alguien que nos lea 25, 26 y 27. Bien. ¿Quién le pregunta? No, ¿quién le pregunta a Jesús? ¿Un intérprete de qué? De la ley, de la palabra, de lo que existía en ese momento como la Biblia o como la Torá. ¿Será que él no sabía la respuesta de esta pregunta? Era un intérprete, era alguien que llevaba 20 años estudiando o más, porque ellos estudiaban desde pequeñitos la Biblia y tenían que aprendérsela al derecho y al revés. La Torá, el Pentateuco lo sabían, los judíos lo deben saber, el Pentateuco al derecho y al revés. Y les pregunta, y en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, está este pasaje, ¿no? Está este pasaje de amarás al Señor tu Dios, bueno, con todo tu corazón, con toda tu alma, está en Deuteronomio 6:5. Ese pasaje, él lo tenía claro, porque cuando el Señor le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le responde automáticamente. Él dice, no, es que yo nunca he leído o no sé qué versículo me hace referencia de una vez. Porque cuando él pregunta tiene la respuesta. Y eso nos deja claro que el conocimiento por sí solo no es suficiente. ¿Cuál era la intención del intérprete de la ley? Versículo 25. Se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Él no quería realmente cambiar su estilo de vida. Él no quería realmente adquirir un conocimiento nuevo. Él no quería aprender algo y salir a ejecutarlo. Él quería probar al Señor Jesús. Y vaya problema en el que se metió, porque estaba probando ¿a quién? Al Maestro, al Señor, a Dios mismo. Estaba intentando probar a Dios mismo. Y
con la intención de hacerlo caer, de alguna manera le dice, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y el Señor le responde, ¿usted qué es lo que lee? ¿Cómo lo lee? Y esa pregunta ojalá la podamos hacer nosotros. ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Qué estoy adquiriendo? Pero la pregunta que no se quede solo en sí, yo estoy leyendo y voy en orden y voy al día con las lecturas que estamos haciendo de la Biblia y la estoy haciendo, sino que usted se pregunte, ¿eso que estoy leyendo para qué? Como el arroz. Aprendí a hacer un arroz, pero nunca lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué lo aprendo a hacer? El conocimiento por sí solo no es suficiente. El intérprete de la ley tenía el conocimiento, pero le faltaba algo. Y más adelante vamos a ver qué es. Ahora, versículo 28 al 29. 28 y 29. ¿Alguien más? ¿Lo puede leer? Sigue el hombre colocando barreras. En primer lugar, quería probar a Jesús a ver qué tanto sabía. Porque él tenía el entendimiento, tenía el conocimiento o la idea de que él como intérprete de la Biblia sabía más que Jesús. Probablemente era mayor que Jesús en edad. Probablemente. Porque para que se hubiese dirigido con tanta seguridad era que era alguien importante y tenía mucha edad. Entonces probablemente veía a Jesús de 30 años. De 31, 32, y él de pronto con 50, 60, entendiendo la Biblia por mucho tiempo y estudiándola por mucho tiempo, y lo vio como alguien menor. No, ¿qué va a saber de lo que yo le voy a preguntar? Vamos a acorcharlo. ¿Y a quién estaba intentando acorchar? Ya dijimos, ¿no? Al Señor, a Dios mismo le dice, y después le dice, cuando el Señor le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Lo que él sabía, hágalo. Y él dice, como excusa, dice que para justificarse, ¿y quién es mi prójimo? Como queriendo decir, bueno, pero pues yo no sé cuál es mi prójimo, o cuál es la interpretación que usted tiene de prójimo. Y curiosamente, esta pregunta de este intérprete judío era con la intención de mirar a Jesús qué respondía. Si solo los judíos eran su prójimo, porque era la interpretación, o es la interpretación que los judíos manejan, que su prójimo es el hermano judío. Porque obviamente para los judíos las personas de afuera no tienen salvación por medio de la sangre, ¿no? Porque no son judíos. Y quería ver qué le respondía Jesús. Y él decía, pues los judíos a los judíos y los gentiles con sus gentiles, nosotros como gentiles. Y la respuesta del Señor después lo deja bastante claro, pero quiero resaltar en el versículo 28 y 29 que el esfuerzo humano por sí solo tampoco es suficiente. ¿Por qué digo que el esfuerzo humano? Porque él durante mucho tiempo se había esforzado por estudiar, se había esforzado por aprender, se había esforzado por escudriñar la palabra, se había esforzado y había invertido mucho tiempo en eso, quizá toda su vida. La había hecho pensando en aprender y estudiar la palabra de Dios y adquirir conocimiento y sacar al máximo todo lo que pudiese de la palabra de Dios. Pero llega el punto en el que se para delante del Señor, de Dios, y le hace una pequeña pregunta con malas intenciones, y el Señor le da la respuesta y le da a entender que no le servía de nada esos 30, 40, 50 años estudiando la Biblia, porque el conocimiento y el esfuerzo humano por sí solos no eran suficientes. Y el mismo pasaje que él recita de Deuteronomio 6:5, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, le da a entender a este intérprete de la ley que hay que hacer dos cosas, pero él pregunta solo por una, ¿quién es mi prójimo? Él no pregunta, bueno, ¿y quién es Dios? ¿O a quién debo adorar? Y yo diría aquí desde este punto de vista, pues menos mal que no le preguntó eso, porque le estaba hablando a Dios. Y ahí imaginemos la respuesta que le hubiese dado el Señor ahí enfrente, ¿no? ¿Con quién estás hablando? Quizá le hubiese dicho, yo soy Dios. Imagínese el alboroto que se hubiese formado en esa época, ¿no? Por eso lo querían matar y por eso incluso lo mataron al Señor Jesús, porque Él se proclamaba el Dios. Y nosotros entendemos que era cierto, Él era Dios. El verdadero cristiano va más allá del conocimiento. Sale de la academia. Hay algo en la teología que se llama la teología del balcón y la teología del camino. Eso lo aprendí en la universidad, me llamó la atención. Y es ese tipo de estudiantes de la Biblia, teólogos que estudian desde el balcón
Entendemos cuál es el balcón, ¿no? La altura, digamos un segundo piso, el balcón. Y ven allá abajo las personas que están necesitadas, como veíamos en Isaías, ¿no? El huérfano, el de la prisión, el que necesita, la viuda, el que tiene hambre, el sediento, el ciego y todos los enfermos, los ve desde el balcón y estudia pasajes como estos. Amarás, ¿qué quiere decir prójimo? ¿Qué será lo que quiere decir mente? ¿Cómo interpretar el corazón? ¿Cómo interpretar el alma? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Desde el balcón. Y lo aprende y de pronto como el presidente se para en el balcón y lo enseña. ¿Sí? Esto es lo que la palabra de Dios quiere decir y aquello y lo otro. Pero también está la teología del camino y es el que tiene también la palabra y vive allá abajo con los ciegos, con los enfermos, con las viudas, con los adoloridos, con los enfermos, con los que están padeciendo y va estudiando y en el mismo sentido en que va viviendo, va aplicando lo que va estudiando. Son dos teologías distintas. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En el balcón? Estudiando de pronto Colosenses y estudiando los yo soy y estudiando las iglesias de Apocalipsis y estudiando, bueno, no sé si recuerdan alguna otra temática que habíamos tratado, estudiando la familia, el diseño divino y estudiando todas esas cosas que hemos estudiado desde arriba, desde el balcón y aprendiendo y llenándonos y llenando esa cabeza de conocimiento, pero nunca bajando al camino a poner eso en práctica. O por el contrario, estamos ahí abajo y lo que aprendemos acá tratamos de aplicarlo en el resto de la semana. Y si quizá hay alguien que necesita, nos acordamos de lo que aprendimos el domingo o el martes o el miércoles o el jueves o en los días que tenemos reunión y yo me acuerdo que hablamos de este pasaje, yo creo que le puede servir a tal persona. Yo creo que le puede ayudar a tal persona en esa necesidad, porque el conocimiento no es suficiente. Leer la Biblia no es suficiente, leerla la puede leer cualquiera. Aplicarla solamente los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, la pregunta es, ¿la está solo leyendo o la está aplicando también? ¿Está en el balcón estudiando o está en el camino llevando esa luz a los que necesitan? Porque los que van en el camino van a oscuras. Y sí, de pronto levantan la cabeza y ven allá una lucecita que es la Iglesia Alianza en Tuluá, pero la ven allá, lejos. Pero los que son luz realmente y que es un verdadero cristiano tiene que ir allá en el camino, siendo luz, allá donde necesitan la luz. Y eso lo veíamos atrás, ¿no? Hace unos domingos atrás cuando hablábamos de ser luz. El verdadero cristiano no se queda en llenarse de conocimiento. El verdadero cristiano entiende y aplica su conocimiento. Y como les dije hace un momento, de nada nos sirve llenarnos de conocimiento y no llevarlo a la práctica. Eso es perdido, porque ahí se queda. Y con el pasar de tiempo quizás se va a olvidar, porque solo fue conocimiento. Porque empezamos a llenar de otras cosas y en la memoria va dejando a un lado lo que aprendimos de pronto. Si yo les preguntara a ustedes, ¿recuerdan cuáles son las 7 iglesias del Apocalipsis? Y lo estudiamos. ¿Recuerdan la característica de cada una de ellas? Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta de pronto recordar porque hace bastante que lo estudiamos. Hace como 2 años, si no estoy mal, que estudiamos las iglesias del Apocalipsis. Nos reuníamos donde, bueno, Juan Carlos y Adriana todavía no estaban con nosotros. Nos reuníamos donde Milton, ¿recuerdan? Allá en la casa de Milton nos reuníamos cuando estábamos estudiando las iglesias de Apocalipsis. Y ese tipo de conocimiento, si no se lleva a la práctica, se va quedando, porque la memoria lo va dejando a un lado, porque va adquiriendo más conocimiento. No, eso toca mandarle a Juan Carlos los links de las predicaciones de la iglesia, ahí están en Facebook, para que no son las mismas. Las iglesias de Apocalipsis sí menciona con nombre cada una de las iglesias y características de esa iglesia y errores de cada una de esas iglesias. Las trompetas son otro tema que también sería bueno tratar. Pero lo que quiero llevar en esta mañana es que, hermanos, no nos quedemos con estudios, con discipulados, con aprendizaje, con esto y lo otro, sino que vayamos más allá de eso. Un verdadero cristiano va más allá de conocer y de tener teología en su mente. Y en segundo lugar, un verdadero cristiano va más allá del ministerio. Hemos usado el término ministerio erróneamente y creemos y hemos puesto a ministrar o a ministerio como la meta. Es decir, de pronto en el caso de Juan Carlos, Adriana y la familia de ellos que están iniciando y que están avanzando poco a poco, el propósito de ellos no debe ser yo quiero llegar a enseñar,
o yo quiero llegar a cantar, o yo quiero llegar a reemplazar a Andrés en la guitarra, o a reemplazar a Mónica en el piano, o tener ese ministerio de aquello y lo otro. Eso es un escalón para la meta. No es el propósito final, el llegar a servir. Porque como cristianos a veces tenemos ese error, y es que vemos la posición o el cargo en la iglesia como el propósito. Allá quisiera yo llegar, ¿no? Yo quiero llegar allá a enseñar un domingo en la mañana. Pero eso es un escalón más, no es la meta final. Es un paso más para llegar a la meta final, que estaremos hablando claramente todo de que la meta final es ser santos, ¿no? Llegar a esa santidad del Señor, y que cuando lleguemos a la nueva Jerusalén o a la vida eterna, el Señor nos vea y nos diga: buen siervo fiel. Porque la meta no es servirle. ¿Qué pasa cuando lleguemos a esa meta que habíamos puesto como enseñar? Nos quedamos ahí, nos estancamos porque no teníamos claro cuál era la verdadera meta. Porque de pronto pasar aquí a participar no es imposible. Si usted de pronto quiere hacerlo, me dice y lo ponemos a participar en algo. Pero este no es el fin de ese caminar cristiano. Ese no es el único propósito de ser cristiano, ¿no? Y en el versículo 30 al 32 nos deja ahí algunas características de cargos que tenían. ¿Qué dice el versículo 30 al 32? ¿Alguien lo quiere leer? Al 32. Bien, tenemos en estos primeros versículos de la historia es que acá casi no hay luz, y además la hermana tiene la Biblia, la letra súper pequeña, una miniatura de letra. Toca llevarle el atril para allá cuando le toque la... Entonces tenemos acá la introducción a la parábola del buen samaritano, como dice ahí, o del verdadero cristiano para nosotros. Y tenemos ahí algunos representantes de ciertos cargos. El primero, antes de empezar con el versículo 30, lo encontramos en el versículo 25, que fue quien preguntó. Todo arranca con el que preguntó, y es el intérprete de la ley. Y no es suficiente solamente ser estudiante de la Biblia. Ese era el intérprete de la ley, estudiaba la Biblia todos los días, se levantaba y estudiaba y agarraba la Biblia a leerla y a estudiarla, y volvía y se terminaba y agarraba otra vez desde cero la Biblia para estudiarla. Pero no fue suficiente, sigue faltando algo más que estudiar solamente la Biblia. Porque sí, leer la Biblia, estudiar la Biblia, como les dije, del servicio es un paso, no es el fin. Por este año tenemos el propósito de leer la Biblia en un año. Pero ese es un paso para seguir haciendo. De pronto el próximo año la leeremos una vez más, pero ya con otra mentalidad. Ahorita la estamos leyendo de pronto cronológicamente, por eso a veces pegamos el salto de Samuel a Salmos y luego regresamos a Crónicas y así, porque la idea es esa, que la vayamos leyendo cronológicamente. Pero el leerla por completo o el estudiar la Biblia no es el propósito final, es simplemente un paso de la gran escalera que es ser un buen cristiano. Entonces en el versículo 25 nos damos cuenta de que no es suficiente con estudiar la Biblia, hay que hacer algo más. Ahora en el versículo 31 encontramos a otro personaje. ¿Quién es? Un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en esa época? ¿Era quién? El que predicaba, sí, era como el pastor que nosotros conocemos ahora acá en la actualidad, o el líder de alguna iglesia o algo así. Era el que predicaba, era el que no solamente estudiaba, sino que buscaba la manera de exponerlo, ¿no? Y en ese momento los sacerdotes no solamente predicaban o presidían, como lo tenemos ahí en el enunciado, no solamente predicaban o presidían, sino que además de eso eran los representantes de Dios en la tierra, así como usa la Iglesia Católica ese término en la actualidad, ¿no? ¿Por qué digo eso? Recuerden cuando tenemos que volvernos bastante al Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús todavía no había venido, ¿cómo o en qué manera el Señor se manifestaba a su pueblo? ¿Cómo o en qué manera el Señor se manifestaba a su pueblo? ¿Cómo o en qué manera el Señor se manifestaba a su pueblo? ¿Cómo o en qué manera el Señor se manifestaba a su pueblo? ¿Cómo o en qué manera el Señor se manifestaba a su pueblo?
de los... No necesariamente. ¿En qué lugar estaba Dios? En el tabernáculo, ¿no? Esa construcción en tela y cuero y un montón de cosas ahí que tenían. Y el Señor estaba en un lugar de ese tabernáculo que se llamaba Lugar Santísimo. Y ahí solamente podían entrar, ¿quiénes? El sumo sacerdote, una vez al año. En la fecha exacta que el Señor había estipulado. Además de eso, con una vestimenta especial. No podía entrar con una manchita en la ropa. No podía entrar con las manos sucias o los pies sucios, porque estaba entrando en la presencia de Dios. Y ahí estaba Dios, en ese lugar. Ahí estaba Dios. Imaginémonos el poder tan grande. Era tanto el poder que, como dice Laura, tenía que entrar amarrado con un lazo, porque era la única persona que podía entrar. Y si el Señor de pronto lo veía impuro, pues lo mataba. Porque le había dejado claro que tenía que cumplir ciertos procesos para entrar delante de Dios. Y cuando moría, pues nadie se daba cuenta, porque ¿quién iba a entrar allá? ¿Cómo lo iban a sacar? No podía entrar nadie. Entonces, lo que hacían era que en su vestimenta habían unas campanitas, colgando unas campanitas, y claro, cuando él iba moviendo, pues esas campanitas sonaban. Y cuando esas campanitas dejaban de sonar, por algo curioso, pues ellos empezaban a alar, a ver si él hacía resistencia o les decía todavía no, esperen, está vivo. Pero si no respondía, seguían alando hasta que sacaban de pronto al sumo sacerdote muerto. No hay una historia que pase eso, pero era algo que se estaba preveniendo. Obviamente los sumos sacerdotes tenían claro que eso podía pasar y se mantenían al pie de la letra con respecto a la ley que el Señor les había estipulado para entrar. En ese lugar santísimo entraba el sacerdote. Pero resulta que ya cuando el Señor Jesús viene a la tierra, ya no es necesario ese lugar santísimo. Y por cierto, en ese momento no lo tenían, ni templo, ni lugar santísimo, ni nada. ¿Por qué? Porque ya el Señor había venido a presentarse a todos los humanos, no solamente a los judíos. Y por eso ese cargo ministerial o ese cargo de pronto de servicio, de posición como un sacerdote no era suficiente tampoco, ya ni siquiera era necesario. Esos sacrificios y todas esas cosas que hacía un sacerdote ya no eran necesarias. Y luego en el versículo 32 menciona a otra persona. ¿Quién es? Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tenemos imagen a un hombre ahí tirado en el piso y pasó el sacerdote que se supone que es la representación de Dios en la tierra y pasó de largo. Ahora viene un levita, que es esa persona que está participando, que está sirviendo. El levita era el encargado de armar y desarmar el tabernáculo. Era el encargado de llevarle las cosas que necesitaba el sacerdote. Era el que tenía que estar ahí rapidito, organizando la gente cuando venía a ofrecer sacrificio, llevando la gente que de pronto estaba impura, alejándola del pueblo porque era impura, de pronto por alguna enfermedad o algo. Era el que tenía que estar pendiente de que todo funcionara y tenía que, pues asimismo, pues estar participando dentro de la liturgia como tal. Y es en ese lugar, en este punto en el que quiero dejarles claro, mis hermanos, como les decía hace un momento, participar de la liturgia, participar del culto tampoco es el fin último. Que no confundamos nosotros el pasar acá al frente como el propósito de vida de un cristiano, porque no es ese. Eso es un escalón más, que hay que pasarlo. Ojalá todos podamos estar participando en las direcciones de culto o de alguna manera participando en las actividades que se hagan, pero que no sea ese el último o lo último que queremos llegar a ser, porque el verdadero cristiano no solamente va más allá del conocimiento, como veíamos ahorita, sino que un verdadero cristiano también va más allá del ministerio que puede ejercer dentro de las cuatro paredes que denominamos como templo o lugar de reunión, o como lo llaman algunos, la iglesia. El verdadero cristiano va más allá de desear una posición. El verdadero cristiano va más allá de desear un cargo en la iglesia. Yo quisiera ser el tesorero, y hoy que no está el tesorero, que pueda yo reemplazar al tesorero cuando no esté. Porque ese no es nuestro propósito fin. Esas son cosas que se van dando con el caminar cristiano. Y no debe ser para nosotros de confusión entender que entonces hay algo más allá del ministerio que estaremos viendo, o que ya hemos visto también, ¿no? En el versículo 27, cuando el mismo intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios, y luego dice, a tu prójimo como a ti mismo. Va más allá del ministerio. Y en tercer lugar, un verdadero cristiano va más allá de sus o de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma?
¿Qué entendemos por un paradigma? Suena bonito ese término, ¿no? Bien, ¿no? Como como una regla de oro que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa entendemos por paradigma? ¿Cuál puede ser un paradigma en nuestra vida? En su vida normal, cotidiana. ¿Qué tiene usted de pronto por regla que no se puede en su casa, que no se puede dejar de hacer porque es regla? Por ahí se están riendo ya de los paradigmas que tienen en la casa. En la cultura asiática hay un paradigma y es que al entrar a la casa no pueden entrar con zapatos. Tienen que quitarse los zapatos y entrar en medias. O tienen un calzado especial para entrar en la casa. No sé si en tu casa también sea así, que no puedan entrar con zapatos, que tienen que entrar descalzos o a veces los dejan en la puerta y se los roban, sí. Ese tipo de cosas que tienen que ser ley en nuestra casa también a veces se reflejan en nuestra vida. A veces nosotros vivimos la vida cristiana con paradigmas, con reglas de oro que eso no se pueden romper, ¿no? Como en este caso, si voy a ir al culto el domingo, tengo que ir lo mejor posible de presentado, ¿no? De vestido, la mejor vestimenta. Eso es un paradigma, porque entonces la persona que vive en la calle no puede ir a culto. La persona que no tiene cómo bañarse y vestirse no puede ir a culto, porque tiene que ir bien presentado a culto. Que son paradigmas que obviamente no ocasionan ningún daño. Porque pues sí, nosotros podemos ir a culto, pero podrían ocasionar daño cuando no dejamos que las personas que no hacen nuestro paradigma hagan parte del culto o el servicio. Otra, que de pronto recuerden por ahí, otra cosa que nosotros a veces ponemos como paradigma, como ley, que no se puede fallar. El participar en el culto, ¿no? Que las mujeres tienen que, y usan el pasaje de guardar silencio en la congregación y ahí se quedan con ese paradigma y no entienden que en realidad están hablando de cómo estaba estipulada estructuralmente la iglesia, de la arquitectura de la iglesia como tal. En ese momento en el cual fue escrito que las mujeres deben guardar silencio en la congregación, se entendía que la congregación de la cual está hablando tenía unos lugares especiales para los hombres y para las mujeres y los niños. Y pues obviamente en donde estaban las mujeres y los niños pues había mucho ruido, porque ¿qué hacen los niños? Imagínense en un templo pequeñito un montón de niños reunidos con un montón de mamás de pronto que no alcanzaban a escuchar allá lo que el sacerdote decía porque no tenían esto, no tenían parlante y micrófono y cómo amplificar, escuchaban lo que alcanzaban a escuchar y de pronto estaban preguntándole a la vecina, ¿qué fue lo que dijo que no le entendí? O al esposo que estaba allá al frente que de pronto lo alcanzaban, ¿qué fue lo que dijo que no le entendí? Por eso le dice que la mujer debe guardar silencio en la congregación, para que no distraiga a las demás personas que pronto están atrás y no alcanzan a escuchar lo que dicen adelante. Bueno, espere y dice, cuando termine la liturgia o el culto, lo que sea, pregúntele a su esposo, acérquese a su esposo y que su esposo sea el que le explique, pero no distraiga a su esposo tampoco. Entonces, por eso, estructuralmente y arquitectónicamente es que se dice, y culturalmente se dice ese pasaje, que las mujeres deben guardar silencio en la congregación. Eso no tiene nada que ver con que las mujeres no puedan participar. El Señor usó muchas mujeres en la Biblia, como salvadoras incluso de la genealogía judía. Iban a matar al pueblo judío, a todo el pueblo judío, iban a acabar con todo el pueblo judío y fue una mujer la que el Señor usó para que rescatara al pueblo judío y para que después llegara ¿quién? El Señor Jesús, que fue el que vino por esa misma descendencia. Entonces, ese tipo de paradigmas a veces a nosotros solos quizá no nos hace daño porque sabemos vivir con eso, pero cuando lo ponemos como ley, no solo para mí, sino para el resto de gente, empezamos a alejar a la gente por ese tipo de paradigmas o excusas o leyes que ponemos de manera personal para servir, para ir más allá como buenos cristianos. Y una de ellas vamos a ver ahí en el versículo 33, vamos a ver varias. Y en el versículo 33 aparece otro personaje. ¿Quién es? El samaritano o el buen samaritano, como dice el título. Dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Curiosamente, en los otros dos que menciona, el sacerdote y el levita, no dice que haya misericordia en él. Dice que le vieron, porque dicen todos que viéndole, pasaron de largo. ¿Faltó qué hay en esas personas? Según el pasaje dice misericordia, ¿no? Lo vieron y bueno, pues que mira a ver, que sufra.
Por algo sería, ¿no? Por algo sería que le hicieron eso. O mejor me voy antes de que de pronto aparezcan los ladrones y me roben a mí también, como en ese pasaje vemos que le hicieron al hombre. El samaritano. Y curiosamente también, esta persona que menciona el Señor era enemigo del intérprete de la ley, del cual le está dando respuesta en el versículo 25. Los samaritanos y los judíos no se podían ni ver. Si un samaritano y un judío iba por un camino y el uno venía y el otro iba, tenían que alejarse, meterse por el rastrojo como fuera, pero nunca pasar por el lado de un samaritano y de un judío. Y aquí vemos que cuando el Señor dice que un hombre descendía ¿de dónde? En el versículo 30. De Jerusalén a Jericó. ¿Pueblos qué? ¿Pueblos de dónde? Jerusalén, ¿en dónde está? En Israel. O sea que la persona que estaba ahí el hombre que está ahí en el piso es judío. ¿Y quién está pasando y le va a ayudar? El samaritano. Personas que no se podían ni ver. Personas que si se veían y de pronto se encontraban en algún negocio o algo así y alguno les robaba o algo porque quizás no sabían que esa era la persona que estaba interviniendo en el negocio, se tenían incluso que matar. Personas que si se veían y que si quizá alguno de sus familias tenía contacto, alguno de sus familiares tenía contacto con otro judío o con otro samaritano, a esa persona la alejaban como impura porque había saludado a un samaritano o porque se había chocado con un samaritano o al contrario, con un judío. Personas que por nada del mundo podía tener contacto, ni físico, ni verbal, ni de ninguna manera. Pero vemos aquí que el Señor le está dando una gran lección a este hombre y le dice que no puede poner como excusa, cuando pregunte quién es el prójimo, el ponerse en riesgo. Si otro judío hubiese llegado y hubiese visto al samaritano ayudándole, o ese judío, de pronto también, el que estaba en el piso, no estuviese lastimado o herido, y el samaritano se hubiese querido acercar a ayudarle, lo hubiese matado. Se hubiesen agarrado ahí a espada y hasta que se mataban. Porque era tal el paradigma que tenían de que judíos y samaritanos no pueden vivir juntos, que se iban incluso a la muerte. Se puso en riesgo el samaritano por ayudar, ¿no? Por llevar a cabo la misericordia. También el samaritano dejó a un lado el rechazo social que podía recibir de parte de su familia. Si ese samaritano llegaba a la casa y decía, ayudé a un judío, imagínense la cantaleta que iba a recibir no solamente de su esposa, si era que tenía, sino de los judíos, de los mismos entornos religiosos que tenían los samaritanos, ¿no? De la ley de ellos, y lo iban a apartar y probablemente también podía sufrir apedreamiento y lo podían poner en el parque y apedrearlo. Se impuso ante ese paradigma del rechazo social. Y el versículo 33, al final, dice, viéndole, fue movido a misericordia, y el versículo 34 al principio dice, y acercándose. Términos que nos dejan claro que dejó a un lado también el paradigma de no involucrarse, de no querer involucrarse. Y a veces vemos eso, ¿no? Vemos como el problema y decimos, no, mejor no me meto ahí porque no quiero llevar del bulto. Es que si me meto de pronto también termino yo ahí peleando, quién sabe qué. Recuerdo, alguna vez estaba de vacaciones con mi mamá y mi hermano por allá, creo que les he contado esta historia alguna vez, y hubo como un altercado ahí en algunas personas que estaban haciendo fila para entrar a un lugar turístico. Era un trancón enorme que había ahí de carros y de pronto el carro de atrás tocó el de adelante sin querer porque no se dio cuenta de que había frenado y se bajaron estos dos hombres a pelear. Ahí en plena calle a pelear y en pleno montón de gente. Y la gente, en lugar de intentar separarlos, lo primero que hizo la gente fue sacar el celular. No para llamar a la policía, sino para grabar, ¿no? Para grabar lo que iba a pasar. Y incluso se escuchaba ahí como no, dele, que eso fue, ¿en qué? Acábele, mire cómo le dejó el carro, mire lo que le hizo. Y mucha gente quizá de los que estaban ahí tenían la intención de intervenir y no hacerlo, y no lo quisieron hacer porque quizá tenían el miedo de pronto involucrarse y que de pronto llegara la policía y también se lo llevaran a él, o que los mismos que estaban peleando le pegaran también a él, ¿no? A ellos, al que se quisiera meter ahí. No sé qué, yo creo que fue lo que dice el versículo 33 al final, dice que fue movido a misericordia, pero yo la verdad he sido muy de esos de que no quieren de pronto meterse en los problemas de los demás, pero en ese momento no sé, algo me dio como por meterme ahí en medio de ellos y tratar de separarlos, y bueno, supongo que pues al ver a alguien tan grande y tan gordo, pues le dio como mío, porque ellos eran bastante bajitos y dejaron la pelea. Entonces,
el no querer involucrarse o el determinar, no, yo mejor lo dejo que haga lo que quiera, que mira ya cómo hace, que se agarren y que se den y que se muera ese pobre judío que está ahí tirado en el piso, que se muera porque es lo que se merece. Eso podría decirlo un samaritano. El samaritano podría decir, no, que se muera, que eso es lo que se merece por habernos quitado la tierra. Recuerden que los samaritanos son esos que vivían ahí que fueron mezclados con los cananeos y que vivían ahí en la tierra cuando los israelitas estaban por fuera y regresaron otra vez a tomar la tierra, y por eso esa lucha, ¿no? Es política esa lucha. Y él podía decir, no, pues por venir a querer robarme la tierra, que se muera ahí en la misma tierra. Pero no, fue movido a misericordia y acercándose, dice. Rompió ese paradigma de no querer involucrarse. Y en el versículo 34 también rompe un paradigma que es el decir, es que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer en ese caso. Este samaritano nunca probablemente había atendido ni este caso en particular ni a un judío, porque por ley no lo podía hacer. ¿Y qué hizo él? Dice, acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este samaritano, probablemente nunca había hecho esto con alguien. Probablemente nunca había hecho esto, menos con un judío, que eso era ilegal, por decirlo así, para ellos hacerlo. Pero él no se quedó en el, es que no sé qué hacer porque nunca he estado en esta situación, sino de lo que tenía. Él no iba preparado con un botiquín. Por si de pronto me encuentro un judío tirado en el piso que lo hayan robado, voy a echar estas pastillas en el bolso. Con lo que tenía, ayudó a este hombre y dice que utilizando lo que estaba a la mano, lo que tenía en su bolso, con lo que iba, quizá era lo que iba a vender o a comercializar, o de pronto con eso trabajaba. Y en ese sentido, dice que lo vendó echándole aceite y vino. ¿Se usaba eso para sanar? ¿Alguna vez usted se ha echado aceite y vino para una herida? Normalmente no se usaba eso. Era algo que no se usaba y no era cotidiano usarse, pero era lo que tenía. Era lo que tenía a la mano. ¿Y cómo más? Imagínense en un desierto donde iba a encontrar agua para limpiarlo. En ningún lugar. No iba a encontrar agua o alcohol, no había ni siquiera tampoco para limpiarlo, o alguna hierba, porque eso era lo que ellos usaban, hierbas para limpiarse y para de pronto hacerse ese tipo de curaciones que nosotros hoy hacemos con medicina. No lo tenía. ¿Qué usó? Aceite y vino, que era lo único que tenía ahí en el bolso. Pero rompió ese paradigma o esa excusa de no, es que no sé qué hacer, es que no tengo cómo ayudarle. Porque sí, muchas veces tenemos cómo ayudar, pero no lo queremos hacer. Y dice que lo montó en su cabalgadura y lo llevó a donde lo pudiesen atender, al mesón, que es como decir hoy un puesto médico, un puesto de salud, y cuidó de él. Rompió el paradigma de decir, no, es que no sé qué hacer. Pero también rompió un paradigma que a nosotros a veces nos cuesta mucho en el versículo 35, y es la limitación económica. No tengo plata. No puedo, ahorita no puedo porque no tengo plata. Y a veces sí tenemos plata. Versículo 35. ¿Alguien lo quiere leer? No le bastó al samaritano con levantarlo de ahí, con echarle aceite y vino, que era lo que tenía en ese momento, con montarlo en la cabalgadura y llevarlo donde lo pudiesen atender, sino que se hizo cargo económicamente de la necesidad de ese judío. Recuerden, de un judío, el samaritano, haciéndolo. Es como si en la actualidad, en estas guerras que vemos ahorita, un ucraniano y un ruso se encontraran, soldados ucranianos y rusos se encontraran y lo ayudara al que estaba herido. No tiene sentido, ¿no? Políticamente hablando. No. Y además de eso lo llevara al hospital, y además de eso le pagara las medicinas y le pagara el hospedaje y todo lo que necesitara ese otro soldado contrario. Y en este sentido el samaritano y el judío estaban en la misma situación. Pero ¿qué determinó hacer el samaritano? Pagar. Dice, sacó 2 denarios, sacó dinero de su bolsillo, se lo dio al encargado al mesonero del mesón y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. No le dijo, vea, lo que le alcance con estos 2 denarios y ya. Hasta ahí, porque ya no le puedo dar más. Hasta aquí le tengo para dar. Si no le dice, vea esto, y si le hace falta,
atiéndalo y cuando yo regrese, le pago, ¿no? Le pago lo que le haga, lo que le haya hecho falta para ayudar. Rompió el paradigma de la limitación económica. A veces nos limitamos económicamente a ayudar a las personas porque nuestra visión de la economía está en adquirir y adquirir y adquirir economía y nunca dar. Y cuando pasamos por pasajes como es mejor dar que recibir, pasamos rapidito. Porque no nos gusta dar, nos gusta recibir. Nos gusta que nos den regalos, que nos den bendiciones, que nos den provisión, que me den, que me traigan, pero ¿estamos dispuestos nosotros a dar de esas bendiciones a las personas que lo necesitan? El samaritano lo hizo con alguien que ni siquiera tenía que hacerlo. Bueno, como el ejército colombiano, ¿no? No conozco otros ejércitos que de pronto también lo hagan, solo conozco el colombiano, así ellos están en combate. Y si alguno de los milicianos o de los guerrilleros cae en combate, ellos lo atienden y lo llevan y le dan la salud y toda esa cuestión. Y bueno, después tendrá que pagar las consecuencias de estar al margen de la ley, como la cárcel o como judicializarlo, pero prima la vida, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Prima la vida. Así hizo el samaritano y el judío. Atendió a este personaje, le dio plata al mesonero, le dijo atiéndalo y si le hace falta cuando yo regrese le pago. Y en ese mismo sentido dice el versículo 35, cuando regrese. ¿Era necesario que el samaritano cuando regresara volviese a entrar a donde estaba el judío herido? No, él podía decir, vea, le dejo esta plata, yo ya me tengo que ir, atiéndalo y cuando se le acabe, pues ya sáquelo porque qué más, no hay más plata. Yo ya no puedo regresar por ahí, o no voy a volver a atenderlo, o no voy a volver a ver cómo siguió. Pero dice el versículo 35 que él dijo, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que tenían su proyecto de viaje, volver a visitar al judío que había sido herido o que había sido robado, al cual él estaba ayudando. Dejó a un lado el paradigma de no tener tiempo. Es que no me queda tiempo. Y en ese mismo sentido, cuando pasamos por pasajes como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, pasamos rapidito. Porque quiero buscar primeramente mi trabajo, quiero buscar primeramente la economía, quiero buscar primeramente el adquirir, quiero buscar primeramente el tener una posición o el ser respetado, quiero buscar primeramente la estabilidad económica y después sí busco al Señor cuando tenga la estabilidad económica. Y es al contrario, mis hermanos. Busco primeramente al Señor y invierto el tiempo en el Señor, invierto el tiempo en servir, invierto el tiempo en trabajar en pro de los que lo necesitan y las demás cosas vendrán por añadidura. El versículo 35 nos dice que este hombre no solamente pagó en ese momento 2 denarios, sino que además de eso le dice, si gasta más, yo se lo pago cuando regrese. O sea que voy a volver a pagarle, voy a volver a ver cómo siguió esa persona. Hizo seguimiento de esa persona. A veces nosotros ayudamos y dejamos. Y pasaron los años y después, yo me acuerdo que alguna vez fui a visitar a tal persona, pero no volví. Yo me acuerdo que hace como 5 años yo fui a visitar a esta persona que estaba enferma o que estaba necesitada y no volví. Y nos pasa a todos. Este samaritano nos deja claro el hecho de que el tiempo sí existe el tiempo para hacer ese seguimiento. El problema es que nosotros no determinamos hacerlo. Quiero que los conozcamos sobre nuestros pies y entendamos las 3 cosas que estamos hablando. Un verdadero cristiano va más allá del conocimiento. Adquirir conocimiento y adquirir conocimiento solo por adquirirlo. Un verdadero cristiano va más allá del ministerio, de una posición en la iglesia, de un servicio, de un cargo especial en la iglesia o como lo quieran llamar, o a veces de un título, ¿no? Todos a veces en esta actualidad de la religión, de la errónea religión, a veces van persiguiendo el título profeta o apóstol o ministro o presbítero, términos así que usan para las personas que están, y todos van con esa intención de llegar a ser eso allá algún día, ¿no? Llegar a ser, yo quisiera ser profeta, yo quisiera ser apóstol, yo quisiera ser el ungido de Dios, yo quisiera ser el enviado a las naciones, pero eso es un paso realmente, y en otras palabras, pues ese tipo de términos no existen, o ese tipo de ministerios no existen en la actualidad. El Señor nos dijo que tenemos que ser todos hijos de Dios y servirle los unos a los otros.
No solamente el que está arriba sirve, el que está abajo también lo hace. Y un verdadero cristiano va más allá de sus paradigmas, de que no quiero ponerme en riesgo, de que quizá del qué van a decir, de no quiero involucrarme, de no sé qué hacer, de es que no me alcanza la plata, de que no tengo tiempo, ese tipo de paradigmas. Servir, mis hermanos, ojalá sea como esa teología del camino, allá abajo, ensuciándose, ¿no? Trabajando por las personas que lo necesitan. Y vamos a leer la conclusión y quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies para que la leamos juntos. Dice, queda bien claro a través de esta parábola que 3 cosas. ¿Qué son? La primera, la segunda, y la tercera. Bien, adquirimos demasiado, pero no estamos dispuestos a dar lo suficiente. Y hemos estudiado 5 o 4 años que llevamos en la obra acá en Tuluá. Hemos estudiado muchos pasajes bíblicos, hemos estudiado muchas series, hemos estudiado, y si quieren de pronto ver cuántas, ahí están en Facebook, están toda esa cantidad de videos y de transmisiones que llevamos ya guardando ahí en las redes sociales, y llevamos domingo por domingo estudiando, pero debemos entender hoy, a través de esta parábola, que ser cristiano no es simplemente conocer a Cristo, hay que vivirlo. Que ser cristiano es arriesgarme, salir de esa seguridad, de ese confort que tengo de, pues bueno, entre semana tal cosa y el domingo voy allá. No, hay que hacer algo más. Y que ser cristiano es reflejar lo que creo con lo que vivo. Yo creo que el Señor vino a rescatar a los necesitados. Bueno, ¿lo estoy viviendo? ¿Estoy rescatando a los necesitados? Yo creo que el Señor es la salvación. Bueno, ¿estoy compartiendo la salvación? Yo creo que el Señor se entregó en la cruz por mis pecados y además de eso me dio la oportunidad de disfrutar de la vida eterna. ¿Estoy compartiendo con otros esa bendición? ¿Estoy compartiendo con otros que el Señor vino a morir en la cruz y a darnos vida eterna? Pero la mayor conclusión que podemos sacar es lo que nos dice el versículo 37, que el Señor le responde a ese intérprete de la ley. Recuerden que todo esto es una respuesta a un intérprete que intentaba hacerlo quedar mal. Y le dice al final, ven y haz tú lo mismo. En pocas palabras le está diciendo a este judío intérprete de la ley, vaya y sirva al samaritano. Vaya y sirva a la persona que está sin importar si es samaritano o no lo es. Vaya y bríndele esa ayuda a esa persona. Y quiero que quede claro para nosotros también eso, mis hermanos. Vayamos y hagamos lo mismo que hizo el samaritano. Dejó a un lado los paradigmas. Quizá no sabía cómo hacerlo, pero con lo que tenía lo hizo. Quizá no sabía cómo le voy a hablar a esa persona si yo nunca lo he hecho. Hermano, recuerde que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y es el que le va a ayudar a hacerlo. Si usted va pensando en que usted tiene la capacidad para hablar de la mejor manera, ahí estamos equivocados, porque es el Espíritu Santo el que lo hace realmente. Y de pronto usted puede ver que no, pero es que Andrés y de pronto los líderes, el hermano Antonio y Milton, y ellos lo hacen bien y ellos saben cómo hacerlo, pero realmente no somos nosotros, mi hermano. Es el Señor que nos capacita para hacerlo. Es porque depositamos en el Señor, bueno, Señor, voy a hacerlo, permíteme que sea para tu gloria, para tu honra. Es Dios el que a nosotros nos motiva a hacerlo. Y el Señor nos está motivando a hacer eso, a compartir el mensaje, pero nosotros nos estamos refrenando y no queremos hacerlo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos cristianos, que vayamos más allá del conocer y vayamos a la práctica. Esa es la enseñanza para esta